Hola, buenos días. Gracias a la doctora por la presentación. En primer lugar, antes de hablar, y a los asistentes que estáis esta mañana, que yo sé que estamos todos agotados de 3 días continuos de sesiones científicas, quiero dar las gracias al comité y a la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de República Dominicana por permitirme esta oportunidad tan maravillosa de poder asistir a este evento científico tan interesante como está siendo. Y espero que, bueno, sin más preámbulo, espero que sea de vuestro agrado. Es una pequeña aportación de la relación que tenemos los neurofisiólogos con las neurociencias. Y vamos a hablar un poco hoy, como se ha venido desarrollando durante los días previos, todas patologías neurológicas y un poco la compenetración que existe con las pruebas neurofisiológicas y los hallazgos y correlaciones que tienen con la misma. Esto es un poco el main topic que vamos a tener en la mañana de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades, en las cuales no voy a ahondar porque evidentemente creo que vosotros domináis mucho más la teoría que en mi caso, pero bueno, siempre hay que comentar un poco sobre las enfermedades neurodegenerativas que lastimosamente son una prevalencia y una verdad a nivel mundial y que tienen que ser caracterizadas pacientes que luego se comprometen en su estilo y calidad de vida y que tenemos, en la medida de lo posible, por mucho que sean enfermedades que no van a tener una resolución final, pero siempre durante el transcurso y el caminar de ellos tenemos que dar apoyo y, sobre todo, ofrecer la mejor posibilidad para los mismos. Las enfermedades neurodegenerativas, ya sabemos que son muy heterogéneas, tanto en los síntomas como en los hallazgos anatomopatológicos. El aumento de la esperanza de vida de esta población es lo que siempre estamos hablando y la prevalencia de la misma cada vez se va a ir duplicando. Son múltiples las enfermedades, ¿no? Y me he basado más nosotros trabajamos más en los laboratorios de neurofisiología en nuestro hospital, con la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson. Hablar un poco y dar matices, recordar que, bueno, la enfermedad de Alzheimer solamente es una patología que es irreversible y, sobre todo, progresa lentamente. Su fisiopatología se basa en esas placas seniles, que son depósitos, ¿no?, que están de proteína insoluble, llamada la beta-amiloide, que provoca una degeneración neuronal. Y es por eso que nosotros los neurofisiólogos veremos a continuación que podemos dar una pequeña aportación para que podamos saber un poco cómo va yendo la evolución de esos pacientes, incluso en etapas tempranas. Y los ovillos neurofibrilares ya sabemos que están conformados por una proteína del citoesqueleto, la cual se modifica y distorsiona esa arquitectura de los neurotúbulos, ¿vale? Lo cual, al final, lo que impide es un flujo axonal, que también se puede cuantificar. En la enfermedad de Parkinson ya sabemos que es una afectación y una pérdida a nivel de esos ganglios, de la dopamina a nivel de los ganglios basales, en esas células ganglionares que son sensibles al contraste. Y la esclerosis múltiple, un poco nada, saber que tiene 3 procesos implicados, que son la inflamación, desmielinización y el daño axonal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos pacientes más allá de todo lo que es la valoración neurológica y la valoración en las consultas de los propios neurólogos? Nosotros en el hospital tenemos una disciplina que es todo paciente, como se habla hoy en la medicina del siglo XXI, todo paciente tiene que tener una visión multidisciplinar. Multidisciplinar quiere decir que no solamente los neurólogos son los que se encargan del diagnóstico y seguimiento de los mismos, sino que también diferentes especialidades aportamos la valoración funcional de los mismos para ir en conjunto en ese recorrido de los pacientes y poder aportar mayor información científica y clínica para el cuidado de los mismos. Hablemos entonces un poco de la evaluación neurofisiológica de la visión. Nosotros en las pruebas neurofisiológicas que tenemos para estos pacientes tenemos el electroretinograma, que no es más que el registro de una respuesta eléctrica de las células que son sensibles, conos y bastones. También tenemos el electroculograma, es un método que permite detectar los movimientos sacádicos que tiene el ojo y lo que hacemos en una cuantificación del epitelio pigmentario de la retina. Y por último, los potenciales evocados visuales, evidentemente cambios de registro que se evidencian a nivel de la corteza cerebral desde el estímulo luminoso hasta la recogida en zona occipital. Simplemente un poco hablar que las pruebas van a ir cada una enfocada en las diferentes capas de fibras nerviosas de la retina. Hablamos que tenemos en la parte más
externa, los primeros que son los fotosensibles con osibastones, nos vamos a ir metiendo dentro de esto y cogemos células horizontales y bipolares. Y por último, estas famosas células ganglionares tan importantes para nosotros los neurofisiólogos, pues son células que están completamente desprovistas de mielina y que cuando hablamos de una afectación de las mismas, lo que estamos hablando es un daño axonal directo con ellas. Un poco la vía visual, es una representación simplemente de los potenciales evocados. Lo único que hacemos es un pequeño estímulo que se recoge a nivel de las capas de la retina, que va a viajar a través del nervio óptico, haciendo la decusación típica, y luego se va a ir con cintillas y radiaciones hasta la corteza occipital, en el área primaria de la visión, 17 y 18, que es donde vamos a registrar el dicho potencial. Nosotros los neurofisiólogos estamos basados en estándares, evidentemente, no vamos a libre albedrío. Hay una sociedad internacional que es la ICEF, que cada 4 años ellos se reúnen para hacer los guidelines y hacer los nuevos estereotipos de los nuevos montajes y registros con sus respectivos filtros. Decir que todas las pruebas que nosotros hacemos en neurofisiología clínica, evidentemente ya vosotros como neurólogos lo conocéis a través del electroencefalograma. Sabemos que existe un sistema internacional 10-20 que lo único que hace es una topografía de la corteza cerebral basándose en 2 líneas que se cruzan en un punto medio para sacar el punto central, el CZ. Y a partir de él cogemos el 20% que va a ir hacia adelante, hacia el nasion, al ilion o a los laterales y sacaremos las diferentes derivaciones. Pues simplemente para decir, en los potenciales evocados visuales tenemos 3 electrodos principales que se ubican en línea media, FZ, CZ y OZ. El OZ va a ser el registro de donde encontramos la actividad eléctrica cortical, los demás son para referencia y tierra. Los diferentes estímulos que vamos a usar en los pacientes va a depender siempre de la condición clínica. Esto no es algo que esté estereotipado, pero siempre lo que cogemos es la parte de estimulación con flash a esos pacientes que no van a cooperar, los niños sobre todo, a los pacientes que tienen un traumatismo orbitario, a los pacientes que tienen opacidades del medio, cuando ya la catarata está muy evolucionada, las queratoplásticas se han reformado, infecciones congénitas del ojo. Nosotros tenemos que utilizar este tipo de estimulación porque si no, la acomodación del ojo no se asegura y el registro sería un falso negativo. Esta es un poco la escenografía de lo que tenemos. Nosotros en el hospital contamos con una campana de Ganfeld, que lo que hace es una estimulación completa de los 180 grados que tenemos de campo visual. Y el otro estímulo con el cual también trabajamos es el damero o el pater, ¿vale? Son estimulaciones de un patrón reversible, siempre mirando un punto central, donde el damero va a ir alternando y el paciente únicamente siempre debe fijar la mirada en el punto medio. Esta es una representación, independientemente los filtros y parámetros, es algo que ahora no me quiero meter con ustedes, simplemente enseñaros la importancia que tienen los potenciales evocados visuales pater, porque esto que tenemos aquí es una representación del componente en su flexión positiva y negativa, la N75P100. Todo en neurofisiología clínica que tenga números se refiere a los milisegundos a los cuales nosotros esperamos que se obtenga la respuesta de manera fisiológica, ¿vale? El componente que nosotros evaluamos en los pacientes cuando hacemos un potencial evocado visual pater es la P100. La P100 es la que recoge justamente en el área primaria de la visión, 17 y 18. Esta P100 siempre tenemos que estudiar en neurofisiología, estudiamos los tiempos en los que realizan y al igual las amplitudes en las cuales se obtienen estas respuestas. Esto es un potencial evocado visual pater de nuestro paciente, un paciente completamente normal, de 46 años, sin ninguna patología. Vemos que las respuestas son simétricas y sobre todo en neurofisiología son reproducibles. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Para qué se aplican? Pues mayoritariamente estas pruebas son altamente sensibles en la detección de enfermedades desmielinizantes. Incluso pueden haber, hemos tenido casos en los que donde el paciente tiene y debuta con una fotopsia, con una cuadrantanopsia, simplemente con una visión borrosa, con una resonancia magnética normal, con un líquido cefalorraquídeo normal y encontramos hallazgos neurofisiológicos que empiezan a deducir con una alteración en los retrasos de los tiempos de la respuesta que nos indican que están hablando de un componente de desmielinización. Esto es un caso que tenemos, como bien lo podemos observar, parece que no, parece que son 2 ojos completamente normales, pero si pasamos una línea vertical y vemos en el ojo izquierdo, que es el de arriba, el P100 donde aparece y vemos en el ojo derecho donde está la respuesta de la P100. Vemos que hay un retraso en las respuestas contralaterales.
Lo bueno que tienen las pruebas neurofisiológicas es que siempre vamos a hacer imagen en espejo un lado del cuerpo con el otro. Cuando trabajamos con ojos, siempre nosotros tratamos como dos personas completamente diferentes. El ojo de un lado será un paciente, el ojo del otro lado será otro paciente, y lo que nos permite hacer la comparación en este caso. De todas maneras, siempre tenemos, todos los laboratorios de neurofisiología clínica tienen que tener su registro de sus grupos de control para cada una de las pruebas, el cual nosotros lo tenemos en el laboratorio, ¿vale? Tenemos que hacer los diferentes grupos, tanto infantiles como gente adulta, y luego de ellos también dividir. Otro de los ejemplos también, no solamente hablábamos de que las enfermedades neurodegenerativas afectaban a la latencia de los potenciales, sino también a la amplitud. Esto es un ejemplo de una evolución de una esclerosis múltiple, donde las respuestas que obtenemos no solamente están un tanto retrasadas en el tiempo, sino la disgregación del potencial evocado visual pater. Cuando nosotros los neurofisiólogos nos referimos a una disgregación del potencial evocado, es simplemente porque la configuración de esos axones no está siendo sinérgica, y al no ser sinérgica, el esquema que se representa es una distorsión, son ondas completamente irregulares. Tenemos que tener cuidado si vais a trabajar, o si algunos trabajáis con potenciales evocados, tenéis que tener cuidado porque estos son pruebas altamente sensibles, como puede ser el electroencefalograma, que cualquier ruido externo, cualquier corriente anómala, parásita que entra por el transductor puede producir este tipo de respuestas. Hay que estar seguros de que lo que tenemos en el frente es un paciente que tiene un daño axonal y no, más bien, tenemos un artefacto en la reproducibilidad. No solamente utilizamos los potenciales evocados para personas que tienen enfermedades demielinizantes, sino también para eventos isquémicos, pacientes que han presentado una neuritis isquémica aguda, óptica, estamos hablando, evidentemente, claramente la representación que se van a hacer en los potenciales evocados visuales va a ser una asimetría en la amplitud. Nosotros tenemos, pues es una sátira que siempre hablamos en los congresos de neurofisiología. En neurofisiología el tamaño sí importa. Entonces, ¿por qué decimos que en neurofisiología el tamaño sí importa? Porque en este caso la representación de la caída de más del 50% de un lado con respecto al lado contralateral es el que te va a determinar, evidentemente, que hay una afectación. Esto es una representación de un potencial evocado visual flash, donde los componentes N2P2 es lo que nosotros buscamos. Vemos que en el lado izquierdo, en el ojo derecho, perdón, tenemos la representación de un N2P2 y en el lado derecho tenemos ya un retraso en las latencias, en esas respuestas. Es decir, si nosotros usamos potenciales evocados pater y podemos usar la correlación de ese mismo paciente con un evocado visual, flash, vamos a ver que los componentes se tienen que similar en cuanto al retraso de sus latencias. ¿Vale? Aquí tenemos otro paciente que también tenemos, ya no solo tenemos una configuración distinta a un lado contra el otro, sino que también tenemos una caída de la amplitud, una distorsión de la respuesta, como estábamos hablando, y un retraso de los tiempos. Hablemos de la otra prueba importante. La otra prueba importante para nosotros, los neurofisiólogos, es el electroretinograma. El electroretinograma pues, no es más que una respuesta de una masa evocada que está en la retina a un destello de luz. Sabemos que si vamos a trabajar con el electroretinograma tenemos que conocer igual que tenemos una estimulación flash que se va a encargar de todos los fotorreceptores y tenemos una estimulación pater que va a ir directamente enfocada a las células ganglionares. La respuesta de un flash simplemente tiene dos componentes en el cual tenemos la onda A y la onda B, cada una con su latencia específica. El montaje que se hace, simplemente la recogida, ya no son 3 electrodos a nivel de la línea media, como en el potencial evocado visual flash, sino que en este tenemos 2 en el canto externo del ojo, uno a cada lado, y luego el electrodo que registra es un electrodo de DTL, es un electrodo que es un simple hilo que se pone en el saco conjuntival de los pacientes, que ni siquiera amerita que se le ponga anestesia. ¿Vale? Es una colocación muy sencilla, muy fácil y muy rápida. Hay que tener cuidado, vuelvo a decir, lo mismo. La persona que no tenéis experiencia en esto, tener cuidado en la colocación. Simplemente no porque pueda producir ningún daño, sino que el hilo, si queda por fuera un poco del saco conjuntival, todas las respuestas van a tener una alteración de señal parásita y esa alteración del señal parásita luego puede dar un falso negativo. Lo mismo, tenemos un flash que es el mismo, se usa para el potencial evocado visual y también para el electroretinograma, y las respuestas que se obtienen por la ISEF son estas que están aquí. Hay unas que se reproducen en estado escotópico y otras que se van a producir en estado fotópico, ¿vale? Con una adaptación de 20 minutos a la oscuridad en un primer momento del paciente para obtener las 4 respuestas y una adaptación a la claridad de 10 minutos para obtener las siguientes. Lo único que se van a hacer es la expresión, como aquí bien lo vemos en un primer momento, la de los
la de los conos, ¿vale? En la parte que va a ser la escotópica, y luego ya vamos a las células bipolares y amacrinas para hacer la parte final del electrorretinograma. Esto es una respuesta completamente fisiológica de un paciente de 35 años que consultaba simplemente por una disminución de la agudeza visual. Muchas veces los oftalmólogos nos mandan interconsultas de neurofisiología porque en las pruebas estructurales de ellos no encuentran ningún hallazgo que sea compatible. El neurólogo a continuación visita a este paciente por hacer un descarte de alguna enfermedad que pueda estar solapada y luego los neurofisiólogos colaboramos también. Recuerden que siempre puede haber los casos de los famosos simuladores y en los pacientes simuladores no hay nada mejor que demostrar con pruebas objetivas la situación funcional de los mismos. Las aplicaciones clínicas del electrorretinograma flash, evidentemente la mayoritaria, para la cual se usa muchísimo, es la retinosis pigmentaria, la ceguera nocturna y la disfunción de conos. En eso son el main topic de esta exploración. Pero vamos más allá, vamos a hablar del famoso potencial del electrorretinograma Pater, que para nosotros es vital, y esas células ganglionares. Es un potencial que está generado en las células ganglionares, quiero repetir y reiterar, células ganglionares que son células que están completamente desprovistas de mielina, ¿vale? Con lo cual el daño que existe en estas células son directamente daño axonal. La colocación es exactamente la misma para un flash que para un Pater, el montaje no se cambia, lo único que se cambia es la estimulación que le estamos dando al paciente y es la respuesta que vamos a tener. Este es el patrón, este es el damero que sale en la pantalla de estimulación y este es el punto central al cual miran los pacientes y es la representación fisiológica de una respuesta normal, el componente P50 y N95. Las aplicaciones clínicas se usan para maculopatías, pero en su principal es una desmielinizante o una enfermedad isquémica aguda. Esto es una representación. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez que colocamos al paciente, aprovechamos y hacemos el montaje de los dos. Hacemos el montaje directamente del potencial evocado visual y hacemos el montaje del electrorretinograma Pater. No vamos a estar perdiendo el tiempo con el paciente y al paciente no lo molestamos dos veces. Entonces, cuando hacemos la estimulación con el Pater, estamos haciendo la estimulación a la vez, tanto para recoger el potencial evocado como para recoger el electrorretinograma. Entonces, lo que tenemos en la parte inferior de la pantalla son las respuestas del potencial evocado visual Pater y en la parte superior lo que tenemos es el electrorretinograma. Vemos que hay una discreta asimetría en los electrorretinogramas, tanto del ojo derecho comparado con el ojo izquierdo, una ligera caída de amplitud que existe del componente P50N95. Aquí es más visible todavía. Esto era un paciente que venía consultando con una enfermedad desmielinizante, una mujer joven de 38 años era el caso, donde vemos en el lado derecho completamente respuestas fisiológicas para la paciente y su grupo etario, y en el lado izquierdo, que era donde ella debuta primeramente con fotopsias, vemos como ya hay una degeneración de la respuesta a nivel del componente del potencial evocado visual, así como del electrorretinograma Pater. Vemos que hay una franca caída de amplitud y de retraso en las latencias. Fíjese que esto era el debut de esa paciente. Era la primera vez que tenía un episodio inflamatorio de desmielinización. La resonancia magnética de ella no recogió absolutamente nada. El neurólogo me insistía y me decía, vamos a hacerle una respuesta de electrofisiología, Diego, porque yo estoy seguro que esta paciente está reuniendo los criterios. Y ciertamente esto fue. A continuación, no quiero decir que nosotros somos el gold estándar, pero es cierto que a partir de ahí se continuó en su consulta con su neurólogo respectivo y hay que decirlo también que nosotros somos herramientas útiles para los neurólogos luego en la valoración y continuidad de los pacientes. Una vez que los pacientes, sobre todo con enfermedades desmielinizantes, van asimilando su tratamiento, nosotros en los controles sucesivos, cada 6 meses, porque antes no existen cambios representativos en las respuestas fisiológicas, a los 6 meses suelen pedir los controles. Cuando los pacientes esos episodios de inflamación han remitido, los pacientes están controlados, estas respuestas suelen mejorar, mas no se normalizan, porque recordemos que toda enfermedad desmielinizante tiene una degeneración axonal implícita. Este fue un estudio que realizamos en el hospital, que fue publicado en la Neurology en el año 2013, simplemente con una correlación entre pruebas estructurales de oftalmología, escalas de calidad de vida y pruebas neurofisiológicas, ¿vale?
La evaluación que se hacía a los pacientes era con el OCT, la tomografía de coherencia óptica para los que no os conocéis, que me imagino que seguramente todos en este caso, que lo que hace es la evaluación estructural de la capa de fibras nerviosas de la retina, que nosotros quisimos correlacionarlo con los hallazgos electrofisiológicos. Y otro de los artículos que hemos publicado en el Journal of Clinical Neurophysiology era simplemente la importancia de la evaluación electrofisiológica en la vía visual para los pacientes con múltiple. Aquí hacíamos lo mismo, una correlación de la importancia que tiene el espesor de la capa de fibras nerviosas obtenidas a nivel de los parámetros del OCT con las pruebas neurofisiológicas. Como conclusión, lo único que quiero aportar y deciros y recordar e insistir, sobre todo, que los potenciales evocados visuales, el electroretinograma, son útiles para determinar la transmisión que existe dentro de la vía visual, proporcionando datos con respecto a la magnitud del tiempo de la respuesta, las cuales reflejan la integridad axonal de la vía visual. Las pruebas electrofisiológicas se deben aplicar como parte del protocolo de exploración neurooftalmológico, pudiendo aportar ventajas en el diagnóstico e información útil. Somos una herramienta, insisto, no somos el gol estándar de nadie. Y muchas gracias por vuestra atención.